Buenas noches, ¿qué tal? Em, bueno, el día de hoy les voy a contar un poco de Customer Experience o experiencia del cliente. Este es un tema en realidad bien transversal, nos sirve o que es relevante tanto si somos emprendedores o si trabajamos en un corporativo o en una empresa, tanto si estamos evaluando una inversión en alguna empresa o incluso algún proyecto, ¿no? Entonces ahora a lo largo de la charla de hoy, vamos a ver un poco qué es experiencia del cliente y también un poco ahondar más en por qué es tan relevante, porque en realidad es algo que todos vivimos. Antes de empezar, les cuento un poco sobre mí. Yo tengo experiencia en banca, retail y consultoría en Perú y México. He visto diferentes proyectos y en banca, digamos que tuve 3 años de experiencia justamente en Customer Experience, viendo diferentes temas que ahora también les voy a comentar en la presentación. A ver, vamos a iniciar. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de qué es la experiencia del cliente a alto nivel, ¿no? Cómo se define, porque puede ser un concepto que suene un poco abstracto de repente, y por qué es importante. Luego, vamos a ahondar cómo medir la experiencia del cliente, si ustedes la quieren medir o si ustedes son sujetos de una medición, ser consumidores de algún producto o servicio. Vamos a hablar cómo se relaciona la experiencia del cliente con la rentabilidad, que es algo bien importante porque hay una relación directa. Y finalmente, como un roadmap, ruta, si ustedes quieren implementar algo relacionado con experiencia del cliente, ya sea en su negocio o en donde trabajan, en cualquier otro ámbito, pues un poco tengan algunos conocimientos alto nivel de cómo abordar. Al final va a haber un espacio también para preguntas si queda alguna duda. Entonces, ¿cómo se define experiencia del cliente? ¿No? Experiencia del cliente en realidad es la percepción que tiene el cliente y que va construyendo a lo largo del tiempo con relación a nuestra marca o nuestra empresa. Entonces, incluye todo tipo de contacto que el consumidor tiene con la marca, con la empresa, desde la publicidad que recibe de la empresa, si ya el proceso de volverse cliente de la empresa, una vez que ya es cliente, cómo interactúa la empresa con esta persona, si quiere dejar de ser cliente, cómo se comporta la empresa, qué tan fácil es dejar de ser cliente, si quiere adquirir nuevos productos, si quiere presentar una queja. O sea, en realidad es todo el contacto que tiene el cliente o el consumidor con una marca o una empresa. Y toda esa percepción que se va construyendo y lo que vive ese cliente y cómo incluye también cómo se siente, todo eso se llama o se define experiencia del cliente. Entonces, no es solamente, ya, cuando yo llamo a presentar una queja o a pedir con alguien de servicio al cliente esa interacción, si es buena o mala, si me contestan rápido, eso es como algo, una parte pequeña de la experiencia, pero la experiencia va más allá, ¿no? Como les digo, es toda la suma de interacciones, no solamente en un momento determinado, sino a lo largo de todo el ciclo de vida que tiene el cliente en esta empresa. Entonces, hay algunas dimensiones clave de este tema de experiencia. Estas son algunas, en realidad puede haber más, pero digamos que esto resume un poco cómo podemos también ahondar y entender un poco mejor el concepto de experiencia. Entonces, tenemos esta parte funcional, que básicamente es si el producto o servicio que nos están brindando o que nosotros brindamos, si es que somos la empresa o si nosotros tenemos una empresa, está funcionando o no está funcionando. Entonces, imagínense que ustedes son clientes de un banco y ustedes van a utilizar la aplicación para, por ejemplo, mirar su saldo, ¿no? De cuenta de ahorros. Y de pronto entran a la aplicación, se van a encargar y ustedes no pueden ver su saldo. Entonces, y hay un tema funcional, porque lo que ha debido pasar es que ustedes pueden entrar fácilmente, ver su saldo y estar tranquilos, pero si ustedes llegan
y no ven su saldo, se demoran en cargar o su saldo sale en cero, que no es siendo no cero, siendo un número distinto, ahí hay un tema que no funcionó. Entonces, ahí la experiencia falló. A eso se refiere el componente funcional. O si ustedes, por ejemplo, compran un producto que, por ejemplo, dice producto impermeable, no sé, un protector de colchón, y de pronto le llega el protector de colchón y el protector de resulta no es y se les moja el colchón con algo, pues ahí tampoco se ha cumplido la función del producto que ustedes están adquiriendo, porque ese componente de la experiencia no está funcionando en ese caso. Va a hacer que sí funcione, ¿no? Que ustedes les prometan algo, por ejemplo, un supermercado, productos más frescos, y ustedes van y de pronto siempre están frescos y siempre los productos son de muy buena calidad. Entonces, en ese caso, sí se está cumpliendo el componente funcional. Pero es este componente de si las cosas funcionan, como el nombre lo dice, o no funcionan. Hay otro componente de la experiencia que es el emocional. ¿Cómo hacen sentir al cliente cuando se relaciona con la marca o con el producto o con la empresa en general? Es una sensación positiva, alegre, no sé, de repente se ve una publicidad y te hace sonreír, o de repente ves y dices, ah, no, ¿cómo se les ocurre poner esto? Se genera una sensación de incomodidad, o de repente si recibes una mala atención, generalmente uno se queda pues con sabor, queda amargo. ¿Cuántas veces a alguno de nosotros nos puede haber pasado que, no sé, nos han cortado el internet o hemos tenido alguna la relación con alguna empresa y nos hemos amado? Entonces, ese sentimiento también es parte de la experiencia del cliente. Entonces, esto porque es importante, porque las personas generalmente nos acordamos de cómo nos hacen sentir, más que de alguna interacción específica de algún tema. Entonces, debemos ser como empresa muy cuidadosos de cómo interactuamos con nuestros clientes, porque es duradero en ellos, ¿no? Por ejemplo, me contaba el otro día un restaurante súper bueno de Perú y bueno, de hecho ha ido hace tiempo, ella estaba embarazada y en el restaurante notaron que durante la cena ella pues estaba que se paraba, ¿no? Constantemente al baño, no se sentía cómoda y al final se acercaron a decirle, mira, hemos notado que no has disfrutado la cena como nosotros queremos que nuestros clientes disfruten en su cena, entonces le regalaron un restaurante a realmente disfrutar la experiencia. Entonces, ella me contó esto, se acordaba de esto perfectamente que había años, porque realmente este sitio dejó una impresión súper positiva en ella, ¿no? Porque observaron algo, no tenían por qué hacer nada al respecto y se pararon y le hizo sentir súper bien. Entonces, también es componente de experiencia y es algo que la gente siempre recuerda. Otro componente de la experiencia es la parte relacional, ¿no? Cómo construir esta relación con nuestro cliente eh, a lo largo del tiempo. Entonces, si uno es cliente, te contactan mucho, se preocupan por cómo vas con la marca, ¿no? Quieren ofrecerte más cosas que tú realmente necesitas, tienen un asesor o una persona que te llama o que tú puedes contactar, o cada vez que vas te reciben con una sonrisa, ¿no? Y es consistente también, este te refleja si la empresa es consistente a lo largo del tiempo. De repente tú vas, por ejemplo, a una tienda a comprar, digamos que, por ejemplo, un supermercado, ¿no? Y un día vas y buenazo, porque todo está fresco, y de repente otro día vas y casi surtido, hay productos que está vacía la góndola, entonces como que no consistencia, entonces ahí la relación falla un poco. Otra cosa es si tú siempre sabes qué cosa vas a recibir y qué cosa vas a dar, porque se mantiene un mismo estándar. Entonces, este componente de la marca se relaciona o interactúa a todo él con su cliente. Entonces, esto es importante porque dado que si nosotros tenemos poco a poco nos va manteniendo felices o tristes. Y eso luego va a impactar en la rentabilidad y en si nosotros vamos a seguir siendo clientes de la empresa o si nuestro cliente va a seguir a lo largo del tiempo o va a decidir cambiar de rumbo.
Ahora, esta experiencia, como han visto, abarca muchos ámbitos, abarca muchas cosas, muchos momentos en el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo medimos esta experiencia del cliente? ¿No? ¿Cómo hacemos para saber cómo está la experiencia en una determinada marca o empresa? Entonces, aquí hay una métrica única, hay algunas métricas que son claves y que van acompañadas después de otras métricas de negocio que vamos a ver a continuación, pero las métricas más usadas son tres. Particularmente en mi vida profesional, yo he utilizado la primera, ¿no? Donde Banco Falabella, que es donde yo, digamos, tuve el rol de gerente de experiencia. La métrica que usamos era el NPS, que se llama Net Promoter Score. eh, Básicamente el NPS es cuando le preguntamos al cliente, llega una encuesta y dice, Margarita, ¿recomendarías a empresa XXX? Y las respuestas son de 0 a 10. Entonces, si tú recomiendas con 10 o con 9, eres un cliente promotor de la empresa. Si recomiendas, digamos, 8 o 7, eres neutro o pasivo, y de 6 para abajo eres un detractor. O sea, no favoritas o no recomiendas la empresa. Y el NPS se calcula restando el porcentaje menos el porcentaje de detractores. Se calcula el NPS. Entonces, una empresa buena, por ejemplo, debería tener un NPS, o sea, considera que es un NPS bueno a partir del 60%. Entonces, este NPS mide qué tanto puede crecer la empresa, qué tanto hay lealtad, qué tanto el cliente está contento o recomendaría a un amigo de la empresa. Esta es la métrica principal y se puede medir tanto a nivel de cada interacción que se tiene como a nivel en general de clientes que han interactuado o hayan interactuado con la empresa en los últimos tiempos. ¿Cuál es la limitación del NPS? La limitación del NPS es que no explica el porqué detrás del número. Tractor o como promotor no nos da a entender por qué ha sido esta calificación o qué cosas se... Por eso en todas estas métricas, no solo en el NPS, es importante que se haga una pregunta complementaria que diga comentarios, como para entrar un poquito más a entender qué es lo que está sucediendo o por qué no está siendo bueno o por qué está siendo excelente a la vez la métrica o el resultado. Porque en el detalle es donde está la riqueza del número y de poder comprender qué puede hacer como empresa para mejorar. También puede suceder que si la muestra es poco representativa, es decir, si tenemos un número muy de clientes y solamente pocos contestan la encuesta no es representativa del total. Y al ser una muy pequeña, si se hace la encuesta todos los meses, puede variar mucho en el tiempo. Entonces no nos vamos tan clara de la medición o del número de cómo estamos. Entonces, hay otras dos métricas que se utilizan para medir la experiencia, que es el índice de satisfacción del consumidor, que se llama SAT, y el índice de esfuerzo del consumidor, que se llama el CES. Esas métricas no son del 0 al 10, son del 1 al 5, y ahí se ve, en el caso del CESAT, qué tan satisfecho está con la experiencia puntual. ¿No? Es inmediato, es fácil de medir por punto de interacción con el cliente. Eh, entonces, ¿cuál le pregunta? ¿No? ¿Usted está satisfecho con el proceso de compra online que hizo de su tesoro? Entonces ahí te responden y el cliente puede responder sí o no. Acá también es buena idea hacer una pregunta complementaria para poder definir o entender si qué es lo que realmente le gustó a la persona o no le gustó, porque simplemente una métrica, una respuesta de 5 puede ser buena o mala, o de repente la persona marcó por marcar. Entonces, la riqueza está en el comentario. También pasa que este indicador es difícil de comparar entre países o entre rubros, porque no es una métrica, digamos, estándar, ¿no? De repente la gente tendemos a calificar de forma demasiado positiva y en otros países son más estrictos o al revés, o en algunos tipos de industria también se califica con mayor rigor que en otras. Entonces, no es que haya un número de satisfacción así como tal vez
de decir, ah, mira, estas empresas tienen 5 o 4.5 en promedio de satisfacción y estrés, entonces las de 4.5 están mejor. Ahí sí es hacer este tipo de comparaciones. Y finalmente el CES, que es el índice de esfuerzo del cliente, mide qué tan fácil fue resolver el problema o qué tan fácil fue alguna interacción específica, ¿no? Por ejemplo, qué tan fácil fue recibir una atención en la banca telefónica cuando tenía usted un problema. ¿Qué tan fácil fue pedir un cambio de producto? Ahí mide, es más para medir situaciones poco felices, ¿no? Como para ver qué tanto le costó al cliente obtener su solución. Aquí también es bueno una pregunta adicional porque no queda claro si te dice que no o que fue difícil, qué parte fue la difícil o por qué consideró difícil. Entonces siempre estas preguntas es complementarlas con una pregunta extra de mayor detalle. Entonces, estas métricas son las métricas de medir o que se puede hacer seguimiento de más o menos cómo se mueve la experiencia, ¿no? Entonces, si somos una empresa, digamos, que mide experiencia, pues tenemos un NPS, sabemos más o menos cómo están nuestros clientes. Seguramente Carrillo Royalty también mide y de repente dice, ah, NPS es tanto, en general voy bien, voy mal, voy peor que el año pasado, voy mejor, etcétera. Pero lo más importante realmente es métricas, o sea, estas métricas en realidad se complementan o se leen en conjunto con métricas ya más de negocio, ¿no? Porque no hay una métrica que cuente la historia completa. La idea es ir viendo estas métricas en conjunto con los datos de métricas del día a día de nuestra operación, ¿no? O de conocimiento que vamos sacando nosotros de cómo funciona nuestro negocio. Entonces, para esto hay otras herramientas o otras técnicas muy valiosas que nos permiten indagar de cómo está nuestra experiencia. Nuestro NPS puede estar muy mal o muy bien y de repente hay cosas escondidas que no sabemos. Entonces, para eso, algunas de estas cosas son útiles. Pero las entrevistas con clientes o colaboradores que nos permiten un poco entender qué está pasando, cuál es el por qué detrás del número. Entonces es importante siempre, sobre todo con colaboradores o clientes que tengan contacto con nuestro cliente final, porque ahí sabemos realmente qué está pasando. Por ejemplo, puede estar el NPS de alguna unidad muy bajo, ¿no? Y de repente, pues tú dices, uy, ¿qué habrá pasado? ¿No? ¿Por qué está bajo? ¿Qué te dice la gente? Hay unas ideas, etcétera. Y de repente hablas con el colaborador y te dice, no, y acá se han malogrado las computadoras y no podemos atender a las personas. Entonces, realmente te permite entender muchísimo más qué es lo que está sucediendo. Esto es clave, clave. El banco, perdón, al banco, cualquier negocio que nosotros tengamos es sumamente importante. O si somos un emprendimiento, el dueño del emprendimiento, o si trabajamos en una empresa. O también si queremos hacer una inversión de repente en alguna empresa y conocer más, es interactuar con personas en la empresa y ahí vamos a ver un poco si las personas están contentas, si el cliente feliz, si hay algún problema importante o no. Otra forma también de medir temas de experiencia complementariamente es el Customer Journey Map o el mapa del cliente, si lo queremos llamar de una manera, y básicamente visualizamos todos los puntos de contacto que tiene el cliente, todos aquellos flujos o procesos clave del cliente con la empresa y que esto causa dolor. Por ejemplo, el flujo en que el cliente sea la persona sea del banco. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero entra a la página web, ¿no? Hace clic, de repente vamos a decir que va a adquirir una tarjeta de crédito. Ve las condiciones de la tarjeta de crédito, le llama la atención, llena sus datos, lo llaman o ahí mismo de repente de forma digital puede hacer la solicitud, luego le responden, luego ya le dicen que puede pasar a recoger su tarjeta, pasa a recoger su tarjeta y la puede usar. Por decir algo muy sencillo. Ese es el camino que sigue un cliente en un banco para volverse cliente y un punto de dolor puede ser cualquier situación no positiva que pase a lo largo de ese camino. Por ejemplo,
no recibe respuesta de su solicitud y no sabe si lo aceptaron o no lo aceptaron. Y puede ser aplicable a cualquier tipo de empresa. eh, o cualquier tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, no sé, si somos estudiantes en una universidad, que cómo cumplen las expectativas, ¿no? El camino de la matrícula, ¿no? Cómo funciona la matrícula, qué día es, cuándo es, cómo es el proceso, en qué parte del proceso si funciona súper bien o de repente es muy lento, no se cree el sistema o me hacen ir presencial. Entonces, como camino este paso que siguen los clientes en todos los flujos, en todas las interacciones con la marca y entender cuáles son los puntos felices y los puntos de más. También hay otro tema que es el análisis del comportamiento, que es el churn o rotación o fuga de clientes y la recompra, ¿no? Entonces también al ver la experiencia no solo hay que ver lo que el cliente califica o responde en las encuestas del NPS, sino también cómo actúa, qué tanto compra el cliente, vuelve a tener compras repetidas, compra todos los meses, compra cada 6 meses, tuvo una mala experiencia y nunca compra. Fuga o no fuga, qué porcentaje de los clientes está huyendo de la empresa y no vuelve a comprar o no vuelve a interactuar o cancela sus productos o deja de estudiar en la universidad. Según el negocio puede ser diferentes cosas, pero un poco ver las métricas de comportamiento del cliente. Igual si ustedes se van a inversión en alguna empresa, también esto es importante verlo. Esta empresa tiene clientes constantes, qué tan grande es su base de clientes, hay mucha rotación de clientes, porque una rotación a clientes, por ejemplo, podría indicar que hay algo no tan positivo que está sucediendo, o al revés, ¿no? Clientes que siempre están comprando, que se mantienen fieles a lo largo del tiempo, indica algo muy positivo de esta empresa. Realmente la empresa se sostiene con los clientes, que son los que compran y los que hacen que la empresa sea rentable. Y finalmente, también hay algunos métodos de hacer, digamos, análisis de feedback general en redes sociales, en reseñas, ¿no? En lo que los clientes ponen en los reclamos, un poco entender lo que los clientes están diciendo en diferentes ámbitos, porque ahí también salen comentarios de cómo se sienten, de qué cosas no les gustan con la interacción con la empresa. Entonces, con toda esta información, con las métricas oficiales y con todo esto que les he comentado aquí, ya nosotros podemos hacer un diagnóstico de la experiencia y saber qué cosas están funcionando bien y qué cosas de repente son una oportunidad de mejora. Ahora vamos a ver un poco la relación entre experiencia y rentabilidad, porque en realidad la experiencia no es un costo, es una inversión. Seguramente si ustedes le preguntan a cualquier gerente general y le dicen, ¿crees que la experiencia del cliente es importante? Todos van a decir, o la gran mayoría les va a decir sí, porque nadie va a decir no, que digan que no tan claro cuál es el impacto de la experiencia en los números. Y a veces los liderazgos de las empresas están más enfocados en generar dinero, que está bien porque es el objetivo de la empresa, en generar dinero y ser rentable. A veces estos temas de experiencia se ven como accesorios, como no tan importantes, porque mira, si yo vendo, no me importa tanto que mi cliente esté feliz. Entonces, les importa la experiencia, pero cuando tienen que escoger entre vender más, un proceso que genera dolores, a veces dicen ya, nomás venda con dolor y no importa que el cliente esté descontento con tal de vender. Pero finalmente, eh, la experiencia, como vamos a ver acá, una buena experiencia trae más dinero a la empresa. Entonces, sí es algo importante y es clave que nosotros, si estamos en una empresa, sepamos traducir estos números de experiencia en plata, porque es la forma como vamos a poder realmente saber cuánto nos está trayendo de beneficio tener una buena experiencia y si somos del área de experiencia, ¿cómo podemos sustentar nuestras acciones para que no se vea como algo, ay, no, como de un mundo utópico, de un mundo de fantasía, donde queremos que todos estén felices y no nos preocupamos realmente porque sea rentable? Entonces, la cadena, digamos que conecta experiencia con resultados, es alto nivel la que vemos acá, ¿no? Si nosotros tenemos, si el cliente tiene una experiencia positiva con la empresa, está contento, está feliz, le gusta, le damos lo que quiere, lo hacemos sentir feliz, ¿no? A gusto. Generalmente esto genera satisfacción y lealtad. Es decir, el cliente sigue comprando a la empresa y se mantiene en contacto, compra, no se va porque está bien servido, digamos. Todo a su vez trae retención, que el cliente se quede y que siga dándonos negocio, por así decirlo, ¿no? Porque está
a gusto con nosotros y le estamos generando valor. Un cliente contento generalmente también trae referidos, ¿no? Trae otras personas otros clientes, habla bien de la empresa y trae un NPS alto. ¿Cuántas veces seguramente ustedes han tenido una buena experiencia con alguna empresa y le han dicho a sus amigos, le han contado esa buena experiencia? Y seguramente también han tenido esas experiencias y también les han contado a sus amigos y seguramente se han dado cuenta que cuando tienen una mala experiencia cuentan más que tienen una buena experiencia. Entonces es importante este componente tener a nuestros clientes, digamos, hablando bien de nosotros. Y finalmente, si los clientes están contentos, que es el costo de adquisición de clientes, porque como hay recomendación y todos hablan bien de nosotros, es más fácil para nosotros, para la empresa, atraer clientes. Si es una empresa que no da tan buen servicio, mucho hay que invertir en publicidad, hay que invertir en venta, en convencimiento al cliente para que quiera trabajar con la empresa. Entonces, adquirir nuevos clientes se eleva. Y también una buena experiencia trae mayor LTV, que significa Lifetime Value, que significa el valor del cliente a lo largo del tiempo. Es decir, qué plata a lo largo del tiempo me va a traer este cliente a lo largo de su vida, otros, me va a traer a mí como entonces la experiencia trae todo una buena experiencia trae todo este círculo virtuoso que nos lleva a tener todas estas buenas métricas e ingresos para la compañía. Ustedes dirán, ya, bueno, suena bonito, pero a ver, yo quiero ver números, ¿no? Esto es verdad, es floro, ¿no? ¿Cómo sé que realmente no estoy seguro? Entonces, hay métricas ya comprobadas con diferentes fuentes. Hablan de, por ejemplo, adquirir un cliente nuevo es entre 5 y 7 veces más caro que retener un cliente ya actual. Entonces, perder clientes por una mala experiencia en general es mucho más caro cuando el cliente se quiere ir y lo tenemos que retener, de convencer que no se vaya, es mucho más caro que si yo adquiero un cliente de cero. Entonces, no me conviene perder clientes. También es otra razón, una buena experiencia. 5%, 25% incremento. Si ustedes no se van, traen más beneficios. Y eh, me para si es que la debo tener apagado, si por casualidad, no sé, yo la desconecto sin querer. Bueno, voy a continuar y cualquier cosita me dice. Cuando trabajamos en el banco, nosotros llegamos a hacer una medición, y esto en todas las empresas, de cómo comparaban los clientes promotores, los que estaban contentos, versus los detractores, los que no nos querían. Y los clientes promotores consumían con su tarjeta de crédito hasta 30% más en el año que los clientes descontentos. Los clientes contentos, además, fugaban 3 veces menos que clientes descontentos. Y si veíamos el número de productos que tenían los contentos y los descontentos, también era mayor en los clientes contentos. Entonces, ver estas metas, realmente los clientes entraban mucho más al organismo y nos convenía estar contentos porque realmente tenían con nosotros. También es importante, como, ya sea como dueños o como trabajadores en una empresa, sería importante tener es cada extra de NPS de pensión, cuánta plata está trayendo a la organización. Y esto se calcula un poco calculando el de cada cliente, un peso trae al cliente, qué gastos tengo en el cliente, ratio de rentabilidad por cliente, y comparo el valor, digamos, un grupo de descontentos versus un grupo de descontentos y luego se saca el valor por cada punto PS. Entonces así podemos decir, mira, yo subo es en 10 puntos porcentuales, va a traer a la compañía X forma de calcular y de validar que efectivamente la experiencia nos está trayendo no solamente ideas, sino también dinero, que es
Entonces, esto es un poco lo que yo les venía diciendo, ¿no? La experiencia impacta en los resultados de retención. Un cliente satisfecho, o sea, tiene hasta 5 veces más chance de volver a comprar. En el ticket promedio, un cliente consume más, con más, un cliente feliz, e incluso compran otros productos, ¿no? Si están, por ejemplo, son clientes de una universidad, no solamente compran un curso, de otros, si son clientes de una aseguradora, no si el servicio es muy bueno, después compran otro, o si son clientes de una casa de inversiones, hacen una inversión y luego hacen otra, porque generalmente están contentos, pues adquieren una vez, luego se va, no regresa. El costo de adquisición, como les estaba también, es mucho más barato ir clientes, si yo tengo una buena experiencia y todo el mundo habla bien de mí, y el servicio, yo también menos servicio con el contento, porque cliente contento queja, no llama, no pregunta tanto, un cliente descontento siempre está tratando de preguntar qué le hemos pasado esto, por qué ha pasado esto, ¿no? Entonces, un cliente feliz es un cliente que genera menos gastos. Ahora, ya como para ir cerrando, digamos que si tuviéramos que hacer una general de experiencia, o si nosotros trabajamos en experiencia o si queremos preocuparnos por la experiencia, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos? Y el primer paso es hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, ver estas métricas de experiencia, podemos empezar con algo muy sencillo, una encuesta por mail de NPS, entender un poco qué flujos son los más importantes o qué procesos por los que pasa el cliente, si está contento o no está contento y cuáles son esos puntos de dolor. Eh, Luego, definir cuáles van a ser las métricas que se van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es el NPS, ya establecer una meta base, una línea base, cuál va a ser mi meta, cómo estoy ahora, cómo estaba el año pasado, hacia dónde quiero ir, cuánto quiero llegar y definir cómo voy a medir mi mejora. Luego, en base al diagnóstico, priorizar cuáles van a ser los temas que se van a tratar con esos flujos o esos dolores que me van a traer mayores impactos positivos y cuáles son los que me están afectando la retención y satisfacción de mis clientes, priorizar y ver cuáles voy a abordar. Cerrar el ciclo, que es como tener un ciclo cerrado, es trabajar sobre el feedback que tenemos casi en tiempo real a través encuestas o feedback del cliente. Por ejemplo, si somos no sé, una asesora, personas que atiendes y el NPS sale negativo, a es negativo, llamarlas y preguntarles, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me calificaste mal? O veo que me calificaste por X motivo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos mejorar el servicio? Y finalmente, medir el retorno de inversión, que es justamente relacionar estas métricas con los KPIs financieros o con los indicadores financieros, que finalmente es la visibilidad más importante para saber si lo que estamos haciendo, tanto ingresos o utilidades, algo que es transversal, que está ahí al este, es la experiencia. Es sumamente importante que la cultura en la empresa sea una cultura valora la experiencia, porque si no, si se valora la rapidez, el ingreso, la venta de forma desmesurada sobre la experiencia, obviamente va a más lo que trae ingresos, pero si es mesurada y no se preocupa por la experiencia, tarde o temprano eso va a la relación con clientes. Entonces es importante que vamos a instaurar esta cultura que toma tiempo, pero que se hace a través de mucha comunicación, de mucha visibilización de resultados y de mucha y capacitación. Algo súper importante también, la satisfacción de los colaboradores, que se llama o se conoce como Employee Experience o experiencia del empleado, traducido literalmente, que es qué tan contentos están los colaboradores de la organización. Y está medido generalmente por el área humana y por el área de experiencia. Y eso, finalmente, si el colaborador, las personas que trabajan, estamos felices y contentas, vamos a dar un mejor servicio, pero si estamos todos malhumorados o no contentos, pues reflejar todo lo que queremos con el cliente. A todos nos pasa en un establecimiento, nos quedan así como
cara de molestos, ya te responden mal o te quieren sacar de camino, te responden cualquier cosa, o te atienden rápido, o preguntas, oye, ¿dónde está tal cosa? Ahí en el pasillo 3, sin que te indican dónde es, sí, a la izquierda, busque por ahí, pregunte a mi compañero. Entonces, cuando eso pasa, cuando las personas no están contentas, generalmente el servicio que dan tampoco es tan bueno. A ver, entonces, fijarnos en cómo están nuestros colaboradores para poder determinar si nuestra experiencia mejor. Bueno, finalmente, como para cerrar, la experiencia del cliente no es una métrica más, realmente es una banca que mueve la rentabilidad, es una estrategia que se tiene que tomar para que el cliente se mantenga por largo plazo, esté contento, hable de nosotros, finalmente traer mejor negocio. Las empresas líderes de experiencia crecen a el doble de velocidad que no son líderes o las empresas que no son líderes. Y si se comparan los líderes con los de peor experiencia, la diferencia es hasta 5 veces el crecimiento. Entonces, realmente sí es algo que vale invertir tiempo y dinero. Eso es todo por mi lado. Ha sido interesante y claro para ustedes.